Ok, vamos ahora con el teorema de Thevenin, ¿no? Espero que los ejemplos, los dos ejemplos que hicimos con superposición les sean de ayuda para sus estudios, ¿no es cierto? Espero los vean, los comenten cualquier detallito, cualquier duda, ¿no es cierto? Compartan con aquellos, discútanlo con otros compañeros, ¿no es cierto? Para ir difundiendo ese material con aquellos interesados, con los que están en nuestra área, ¿no? Muy bien, vamos con el teorema de Thevenin, ¿no? Recuerden que son la superposición Thevenin, Norton, bueno, Norton y Thevenin con transformaciones de fuente, como les dije al principio, al inicio de este pack que voy a hacer de teoremas, se puede hacer uno con el otro, o sea, si tengo el de Thevenin, ya tengo el de Norton, o si hago el de Norton primero, el equivalente de Norton, ya tengo el de Thevenin, a través de transformaciones de fuente, ¿no? Vamos entonces a plantear el teorema de Thevenin. Fíjense, una cosa que no sé si se las mencioné, pero bueno, se las recalco ahora, es que yo particularmente, en base a mi experiencia como docente, ¿no es cierto? Para mí los teoremas son como colorarios, son como aplicaciones de lo que ya se ha visto que es lo básico, que es lo fundamental, que son las leyes de Kirchhoff, es decir, la ley de los voltajes y la ley de las corrientes, donde se aplican al método para resolver circuitos por el método de las mallas, basado en la ley de los voltajes, ¿no es cierto? El principio de conservación de la energía y el método de los y análisis de nodo, que está basado en la ley de las corrientes, que obedece al principio de conservación de la carga. Entonces, ese es lo básico, lo fundamental que hay que saber, y ahora eso, tomamos ese conocimiento y lo aplicamos a la resolución de un circuito mediante el teorema de superposición, Thevenin, Norton, o calcular lo que es o aplicar la máxima transferencia de potencia o MTP, como le digo yo, ¿no? Son aplicaciones, es decir, los teoremas no es abordar en tanta teoría. Si usted ubica cualquier libro de circuito, usted va a ver que te explican lo fundamental del teorema, cómo se encuentra, cómo se ubica, cómo se trabaja con ese teorema, sea superposición Thevenin o Norton, ¿no es cierto? Algunas aplicaciones que se pueden utilizar, ¿ya? Y después es a resolver ejemplos, ¿no? Te van planteando ejemplos y después, por supuesto, los propuestos. Por ejemplo, el libro de análisis de circuitos eléctricos de la serie Shawn o el Joseph Edminster, ¿no es cierto? Ese libro te da pequeña, cuando aborda los teoremas, te hace una explicación teórica, ¿ya? Del teorema y luego empieza con la resolución del circuito. Quizás libros más detallados como el James Nilsson, por ejemplo, o el L.S. Bobro, quizás te profundice más en los aspectos teóricos de los teoremas, pero igual no es algo tan largo como, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar las leyes de Kirchhoff. Allá ahí sí hay una explicación más detallada, ¿no es cierto? Porque eso es la base que aplicamos para esto. Entonces vamos con el teorema de Thevenin. Ya estuvimos con el teorema de Norton, disculpen, con el teorema de superposición. Ahora vamos con el de Thevenin. Antes de seguir, fíjense que en el circuito anterior de superposición, en el segundo ejemplo de superposición, claro, son las cosas para no hacerlo de nuevo en pocas palabras, ¿ah? Pero fíjense que hubo un detallito con una conexión, pero ojalá que ustedes se hayan dado cuenta al momento de verlo inicialmente y si me hacen el comentario, perfecto, pero después yo viendo el circuito me di cuenta, pero si ustedes se fijaron, como les dije en ese momento, en ese video, está bien, eso quiere decir que me van siguiendo, porque yo siempre soy cuando ustedes están viendo a sus profesores en sus clases, que están en sus clases de redes eléctricas o circuitos eléctricos, si ustedes ven, a veces nosotros los profesores obviamente tenemos detallitos, nos equivocamos, eso es normal, ¿no es cierto? Pero lo ideal es abordarlo en el momento y saber que hubo un detalle y si ustedes siguen las clases, ustedes también ser capaces de decirle, profesor, esa conexión no está bien o ese resultado no está bien o la fórmula del despeje se equivocó, ¿no? Esa es la idea. La idea de estos materiales, fíjense que yo hago la clase que estoy haciendo acá, es con mi pizarra, esto sería el plumón, ¿no es cierto? O el marcador, depende de donde usted me esté viendo, y, y es resolver, hacer mi clase como la hago en una pizarra. Lo que pasa es que, claro, aquí sin tanto adorno, sin tanto color, ¿no es cierto? Aquí ustedes me van siguiendo y lo bueno es que aquí usted puede detener, anotar, consultar, devolverse, adelantar, ¿no es cierto? Comentar con otros compañeros que le puede, que le puede servir de complemento, ¿no es cierto?, de sus clases que usted ve
en su institución, sea a nivel universitario o a nivel técnico, ya o a nivel de profesional. Bien, vamos con el teorema de Thevenin. Al igual que el de Norton, yo puedo abordar que, al igual que el de superposición, disculpen, parece que tengo, es que el de teorema de Norton sale del teorema de Thevenin también. Ya, entonces, como una transformación de fuentes, como le decía. Entonces, al igual que el de superposición, yo puedo analizar una resistencia de carga, una resistencia cualquiera, ¿ya? Reemplazando el circuito por un equivalente. Nosotros en superposición calculamos voltaje o corriente en una resistencia, primero con una fuente apagamos las otras, después con la segunda fuente y apagamos las otras, y vamos haciendo circuitos parciales y vamos calculando voltajes o corrientes parciales, y después lo que hacemos es sumar esos voltajes o corrientes que calculamos de forma parcial con cada una de las fuentes. Pues bien, el circuito de Thevenin, o el teorema de Thevenin, me permite también analizar una carga que está conectada a una determinada red eléctrica, que puede ser muy compleja, ¿no es cierto? O medianamente compleja, una carga, una red eléctrica simple, me permite reemplazar esto que estoy encerrando acá, ¿no es cierto? Digamos que estos son puntos A y B, ¿no es cierto? Me permite reemplazar esta red eléctrica que está acá, que puede ser muy compleja, medianamente compleja o una red simple, me permite reemplazarlo por un equivalente, por un circuito equivalente que llamamos circuito equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, en vez de resolver el circuito tal cual como está, yo lo que hago es, tomo un circuito aparte acá, esta red eléctrica, y lo reemplazo por un equivalente de Thevenin. Ese circuito equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá, equivalente, ¿no es cierto? Equivalente de Thevenin, ¿ya? Una vez que se obtiene, equivalente de Thevenin, una vez que se obtiene, lo que hacemos es, lo que estaba anteriormente acá, entre estos dos puntos A y B, yo lo reemplazo por un equivalente que va a estar compuesto por un voltaje, una fuente de voltaje que vamos a llamar VTH o voltaje de Thevenin, con una resistencia en serie, ¿no es cierto? Con una resistencia en serie que vamos a llamar RTH o resistencia de Thevenin o resistencia equivalente de Thevenin. Luego, los puntos A y B quedan tal cual acá. Aquí están los puntos A y B del circuito original. Estos son los puntos A y B del circuito original. Entonces, lo que antes parecía muy grande, lo reemplazamos por esto. Y acá yo puedo hacer la reconexión de mi carga, ¿no es cierto? Ya, la reconexión de mi carga RL y calculo voltaje, corriente, ¿no es cierto? En la carga RL utilizando este circuito, que obviamente es mucho más simple que trabajar en todo esto que está acá, ¿no? Como siempre les digo, ustedes tienen con los análisis de Maya y Nodo, ustedes abordan el circuito de manera que les sea más expedito posible. Los teoremas también sirven cuando tengo, como les decía, tengo redes grandes, yo puedo hacer un equivalente de Thevenin o de superposición, como ya vimos, y también me permite lo que se ve muy grande, llevarlo a algo más pequeño y calcular voltaje o corriente en una resistencia de carga determinada, en una R determinada, ¿ya? Entonces, claro, para comprobar lo que es lo que se hace, bueno, cuando uno está estudiando, ¿no? Me refiero, uno calcula el voltaje y la corriente acá con todo el circuito original y después yo lo hago por el teorema de Thevenin, es decir, reemplazo entre los puntos A y B esta red eléctrica, la reemplazo por este equivalente de Thevenin, vuelvo acá a hacer como una reconexión y vuelvo y calculo, ¿no es cierto? Hago el cálculo acá de la corriente y el voltaje y debe ser el mismo calculado acá con todo el circuito original, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace. Entonces, el equivalente de Thevenin, fíjense que tampoco me voy a explayar aquí teóricamente, ¿no? La idea es lo básico, ustedes pueden leer, como les dije, un libro u otro, pueden profundizar más, pero como les decía, ¿no? En los libros texto de circuito, la parte de los teoremas no es que se extienden tanto porque es como una aplicación de ya lo que se ha venido viendo, es decir, análisis de malla, nodo, que eso sí requiere un poquito más de profundización, ¿no? Entonces, SVTH es, es una fuente que es el voltaje
de Thevenin, ¿no? Voltaje de Thevenin, ¿no es cierto? Y ese RTH, ¿no es cierto?, es la resistencia de Thevenin, ¿ya? Resistencia de Thevenin, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, cuando yo encuentro el equivalente, yo conecto la resistencia de Thevenin en serie con la fuente y en los puntos A y B hago el análisis de la carga respectiva, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se obtiene este voltaje de esta resistencia? Ahí donde hay que estar claro, ¿no? ¿Cómo obtenemos el VTH y el RTH, como les digo yo, ¿ya? Muy bien. El voltaje de Thevenin, se los voy a escribir, ¿no? El voltaje de Thevenin se obtiene, ¿no es cierto?, a circuito abierto. Se obtiene a circuito abierto. Aquí es donde yo me he dado cuenta, en base a mi experiencia, que a los estudiantes les cuesta un poco entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en la red original, si yo quiero calcular el voltaje o la corriente acá, o ambos, utilizando el teorema de Thevenin, lo que hacemos es retirar en primera instancia esta carga. Y me queda mi red eléctrica acá, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá red eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá red eléctrica, ¿ya? Me queda mi red eléctrica acá tal cual, la voy a dejar lo que está aquí, fuentes de voltaje, resistencia, lo que sea que esté acá, y los puntos A y B los voy a dejar a circuito abierto. Voy a dejar estos dos puntos abiertos, retiro la carga. Lo que hago es retirar la carga y no la toco por este momento. ¿Sí? La saco del circuito y la dejo aislada, la dejo acá. Al final la vamos a volver a reconectar una vez obtenido el circuito equivalente de Thevenin. Pero mientras tanto, el voltaje de Thevenin se determina a circuito abierto, es decir, yo voy a calcular el voltaje entre estos dos puntos a circuito abierto en toda esta red eléctrica, ¿ya? Utilizando las técnicas que ya conocemos, serie, paralelos. Si se dieron cuenta, los ejemplos por superposición, una vez que yo voy eliminando fuentes y calculando la variable que deseo, siempre por lo general quedan series, paralelos, o un divisor de corriente, un divisor de voltaje, ¿no es cierto?, que se me hace un poco más corto, ¿no? Pues bien, aquí también, una vez que ustedes retiran la carga, es como si quedasen dos circuitos, un circuito 1 acá y un circuito 2. Pues bien, ustedes van a trabajar en este y van a calcular el voltaje a circuito abierto entre estos dos puntos. ¿Ya? Si les queda serie, paralelo, como sea que les quede, ustedes determinan utilizando ya las técnicas que conocemos, ¿ya? Y calculamos el voltaje a circuito abierto. Este voltaje que se obtiene acá a circuito abierto representa la fuente, es decir, el voltaje de Thevenin que se obtiene a circuito abierto representa esta fuentecita que va a ir al final. Eso por un lado. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Una vez, vamos a hacer una separación acá, una vez que se obtiene el voltaje de Thevenin a circuito abierto en la red original, retirando la resistencia de carga, ¿ya? Se obtiene la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se obtiene la resistencia de Thevenin? Bueno, la resistencia de Thevenin se hace, ¿no es cierto? La RTH o resistencia de Thevenin se obtiene o se calcula, ¿no es cierto? Haciendo o se obtiene calculando, ¿ya? Calculando la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente, ¿ya? La resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿no es cierto? Entre los puntos A y B que están a circuito abierto, ¿no? La resistencia de Thevenin, pero ojo, aquí hay un detallito, ¿no? Aquí hay un detalle. La resistencia de Thevenin, una vez que aquí está mi red eléctrica, ¿ya? Aquí tengo mi red eléctrica y aquí están mis dos puntos A y B. Una vez que yo obtengo el voltaje de Thevenin a circuito abierto, ¿no es cierto? Acá voy a obtener qué resistencia veo entre los puntos A y B, ¿ya? Pero aquí viene el detalle. ¿Cómo se hace ese cálculo? Bueno, las fuentes de voltaje que están en esta red eléctrica, ¿no es cierto?,
las fuentes de voltaje se dejan en circuito abierto, se apagan, ¿no es cierto? Y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, se apagan. Entonces, para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, o calcular la resistencia de Thevenin, perdón, entre los puntos A y B, en la red eléctrica hay que apagar las fuentes de voltaje y hay que apagar las fuentes de corriente. Las fuentes de voltaje, recuerden que se apagan dejándolas en cortocircuito, y las fuentes de corriente se apagan dejándolas en circuito abierto. Una vez que yo obtengo la resistencia equivalente de Thevenin entre estos dos puntos y el voltaje a circuito abierto, que es el VTH entre estos dos puntos, vengo para acá, armo mi circuito equivalente de Thevenin y vuelvo a conectar mi carga entre los puntos A y B. Es decir, entre estos dos puntos A y B originalmente, lo que tenía acá lo reemplacé por esto. Por lo tanto, esta red eléctrica que al principio, perdón, pudo haber sido compleja, ahora lo que me queda es este circuito, y vuelvo al final a reconectar mi carga en estudio, y ahí puedo trabajar con un divisor de voltaje, pueden hacer el cálculo ya con un circuito serie, que es mucho más fácil que trabajar acá, ¿ya? Bien, como les decía, si ustedes quieren comprobar cuando están estudiando para ir aprendiendo, ustedes resuelven el circuito original con todo esto y calculan el voltaje acá, por ejemplo. Luego lo hacen por Thevenin, es decir, obtengo el circuito equivalente de Thevenin entre estos dos puntos, conecto al final mi resistencia de carga y calculo el voltaje acá y debe ser igual, ¿ya? Una cosa antes de seguir con un ejemplo. El equivalente de Norton, ¿ya? El equivalente de Norton se puede obtener con una simple transformación de fuentes una vez que yo tengo el de Thevenin. El equivalente de Thevenin, que es este que está acá, ¿ya? Con su resistencia, ¿no es cierto?, de Thevenin, y estos son los puntos A y B, y aquí yo tengo mi RL, ¿ya? Yo puedo reemplazar, estos son los puntos A y B, ¿no? Yo puedo hacer una transformación de fuentes y obtengo el equivalente de Norton, es decir, transformo esto a una fuente de corriente, ¿no es cierto?, con la ecuación I igual B partido R, y esta I que estoy calculando acá es la I de Norton, ¿no es cierto? Este B es el B de Thevenin y este es el R de Thevenin. Entonces me queda así. Me queda que la I de Norton va a ser el valor que calculé acá. Lo que estoy haciendo es una transformación de fuentes y coloco esta R de Thevenin, la coloco en paralelo ahora, y la R de Thevenin es la misma R de Norton. Es decir, la R de Thevenin es la misma R de Norton. Y tengo mis puntos A y B acá, ¿no es cierto? Tengo mis puntos A y B acá, y aquí me queda la resistencia de carga RL, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá, esto es el equivalente de Norton, el circuito equivalente de Norton, que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia RN, que es la misma R de Thevenin calculada previamente, y la IN haciendo una transformación de fuente, este voltaje dividido este voltaje, tengo el equivalente de Norton. Entonces el equivalente de Norton, ¿no es cierto?, se puede calcular, bien digo, una vez que se obtiene el equivalente de Thevenin. Pero también se puede calcular sin necesidad del equivalente de Thevenin. Es decir, yo puedo calcular en esta misma red el equivalente de Norton, y después con una transformación de fuentes, al final, obtengo el de Thevenin. Deben ser los resultados. Si yo lo hago por Thevenin primero, es decir, esto, y después lo paso a Norton, y después lo hago por el equivalente de Norton, deben ser los mismos resultados. ¿A qué me refiero? El equivalente de Norton se obtiene a circuito abierto, es decir, retiro la carga, y ahora voy a calcular, vamos a hacerlo acá, ¿no es cierto? Fíjense que es una teoría, así como les digo, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poco más, no está de más que eh, con un libro texto, como yo siempre recomiendo, ¿no es cierto? Un texto, un libro es lo mejor que podemos tener a la mano, ¿no? La plata que se gasta en un libro es la mejor inversión que uno puede hacer. Entonces yo ahora los puntos A y B hago un puente, es decir, hago un corto y calculo la corriente a cortocircuito. Y esa corriente a cortocircuito es la misma I de Norton,
¿no? Esa corriente que se calcula a cortocircuito es la misma corriente de Norton, que una vez que se obtiene, esa corriente de Norton va a ser esta fuentecita de corriente que está acá. Y la R de Norton, ¿no? Y la R de Norton se obtiene de la misma manera que la R de Thevenin. Es decir, se calcula la resistencia equivalente entre estos dos puntos, apagando las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Es decir, cortocircuitando las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, dejándolas en circuito abierto. ¿Ya? Se hace de la misma manera. Muy bien, espero que les sirva esta introducción, ¿no? Para resolver, para que ustedes después estudien, ¿no? Vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a aprovechar, este video. Quizás se hace un poquito más largo. Fíjense que el primer video, cuando empecé a hablar de los teoremas, quizás fue un poquito más largo que el segundo. El segundo ya derechamente abordé un problema, un ejercicio directo, ¿no? Ya. Vamos entonces a abordar un ejercicio. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio del segundo video de superposición. Vamos a hacerlo ahora por Norton. Si todo está bien, debería ser el mismo resultado, ¿no? Deberíamos obtener el mismo resultado. Es decir, el circuito del ejercicio anterior, que lo hicimos por superposición, lo voy a anotar acá. Era este, ¿no? Teníamos una fuente acá, una fuente de corriente de valor 4 amperios, ¿no es cierto? Si no más recuerdo, una fuente de corriente, ¿ya? En todo caso, yo lo tenía anotado, yo lo tengo anotado en una página. Entonces, fíjense, tengo acá esta de 10 ohmios, esta de 5 ohmios, la fuente de 110 voltios, ¿no es cierto? La fuente de 110 voltios, vamos a escribir acá su valor, 110 voltios. Esta resistencia acá de 2 ohmios, ¿ya? Cerramos acá y acá, no queda, y acá me quedaba una de 12 ohmios. Entonces, en ese circuito que lo hicimos por superposición, ¿no es cierto? Habíamos calculado el voltaje acá, en esta resistencia de 10. Recuerden que habíamos trabajado primero con la fuente de corriente y calculamos el voltaje acá, y después eliminamos esta, es decir, la dejamos en circuito abierto y calculamos el voltaje acá con esta fuente, ¿no es cierto? Primero con esta, dejando esta en corto, y después con esta, dejando esta en circuito abierto. Y habíamos obtenido el resultado, ¿no es cierto? Pues vamos a hacer este mismo, que es una manera de aprender, ¿no? Como les digo siempre, un ejercicio, cuando uno está estudiando, yo siempre le he dicho a mis alumnos, ya, cuando si ustedes se reúnen en grupo, ya, uno lo hace por, qué sé yo, por nodo, otro compañero lo puede hacer por superposición, y otro por malla o por Thevenin, y tienen que llegar al mismo resultado. Y esa es una manera de ir aprendiendo. Les reitero, como siempre he dicho, recuerden que lo importante es aprender, porque esto te ayuda a entender cuando uno va avanzando en la carrera, ya sea técnico o ingeniería, te ayuda a entender más adelante cómo funciona un sistema eléctrico real, lo que llamamos carga eléctrica, consumo de energía, potencia, ¿no es cierto? Más aún cuando se abordan la resolución de circuitos en corriente alterna, ¿ya? Muy bien, vamos a aplicar entonces, ahora sí, vamos a aplicar el teorema de Thevenin, ¿ya? Vamos a utilizar el plumón negro, ¿no? Vamos a aplicar el teorema de Thevenin para encontrar el voltaje acá. Fíjense que mi carga en estudio, RL, ¿no es cierto? Como les decía al inicio de este video, vale 10 ohmios. Por lo tanto, estos son mis puntos A y B. Este es el punto A y este es el punto B. Yo voy a reemplazar lo que está entre estos dos puntos, lo voy a reemplazar por el circuito equivalente de Thevenin. Es decir, voy a calcular el voltaje de Thevenin a circuito abierto entre estos dos puntos, y después voy a apagar la fuente de voltaje y la de corriente, y voy a ver qué resistencia equivalente me queda acá. Y ahí armo el circuito equivalente de Thevenin. Una vez que tenga el circuito equivalente de Thevenin, vuelvo a conectar mi carga inicial entre los puntos A y B, que vale 10 ohmios, y calculo el voltaje en ella. Y ese voltaje debe ser el mismo que obtuvimos en el video de superposición. Debe ser el mismo valor, ¿no es cierto? Obviamente que va a depender también de los decimales con los cuales ustedes trabajan. Recuerden que en ese video que hicimos en el segundo por superposición, yo trabajé con las fracciones
para ver si obtenía un valor cerrado, ¿no? Un valor sin decimales, ¿no? Y me daba, creo que era 50, 40, no recuerdo, creo que eran 50 voltios. Entonces, si ustedes trabajan con decimales, obviamente quizás van a tener diferencias de algunos decimales, ¿no? Van a tener algunas diferencias. Por eso es que a veces yo trabajo con fracciones, como les decía. Ya, vamos a aplicar el teorema. Entonces, lo que hacemos es calcular el voltaje a circuito abierto. Es decir, vamos a dibujar de nuevo el circuito. Tengo acá la fuente de 4 amperes, ¿ya? Acá tengo 5 ohmios, ¿no es cierto? Acá tengo la de 110 voltios, ¿ya? Y vamos a retirar la carga en estudio y la vamos a conectar al final. Vamos a dejar esto abierto, ¿ya? Vamos, y el resto queda igual. Fíjense que todo lo demás queda tal cual como está en el circuito original, ¿cierto? Ya, aquí tenemos 2 ohmios y aquí tenemos 12 ohmios. Vamos a determinar el voltaje a circuito abierto entre estos dos puntos A y B, es decir, este es el VTH. Fíjense que aquí pueden aplicar la técnica ya que ustedes quieran. Este mismo ejercicio se vale incluso por superposición. Primero calculan el voltaje entre estos dos puntos con esta y dejan abierta esta, y después calculan el voltaje entre estos dos puntos y cortocircuitan esta si ustedes quieren. Yo lo voy a hacer, me vengo para acá, yo lo voy a hacer, puede ser por nodos también, yo lo voy a hacer por malla. ¿Saben por qué? Por lo siguiente, miren, déjenme buscar el plumón negro, ¿ya? Yo lo voy a hacer por malla. Fíjense que tengo esta malla, ¿no es cierto? Y fíjense que esta malla ya la corriente la conozco, que vale 4 amperes. Por lo tanto, si calculo la corriente de esta malla, ya puedo calcular el voltaje a circuito abierto. Si lo hago por superposición, que se puede hacer, como les dije, primero trabajo con esta, calculo acá, voltaje a circuito abierto, y después trabajo con esta y apago este y calculo el voltaje a circuito abierto y sumo. Sí, quizás saldría un poquito más largo, pero por mallas sale directo porque tengo esta corriente que la voy a colocar, no sé, pues le voy a dar este sentido, le voy a dar así el sentido ya, y le voy a llamar, qué sé yo, la voy a llamar y esa corriente, ¿no es cierto? Porque ya esta la conozco, ¿no? La malla de arriba, ¿no es cierto? Ya la conozco, la ecuación de la corriente de arriba de esta malla que vale 4 amperes. Entonces voy a calcular esta corriente y después voy a calcular el voltaje que hay de acá a acá. Y eso va a representar mi voltaje de Thevenin, que al final se traduce en una fuente. Y después calculamos la resistencia equivalente entre estos dos puntos a circuito abierto, apagando esta y apagando esta. ¿Ya? Ya, vamos primero vamos por parte, vamos con el voltaje de Thevenin. Fíjense, la ecuación de esta malla, ¿cuál sería? Sería 5 que multiplica a y 1 que viene por acá. Fíjense que está bien así, es decir, más, ¿no es cierto? Más 4 amperes, más este voltaje, más, ya, más 2 que multiplica a I, que viene la corriente, ¿no es cierto? No es I1, creo que había dicho I1, es I, le puse I. Si ustedes le quieren colocar I1, I0, ya como ustedes quieran, yo le puse I. Sería más este voltaje, que sería 2 por la corriente I que viene por acá, más esta que viene por acá, que vale 4 voltios. Fíjese que las dos están entrando, tanto la corriente I como la corriente de 4 amperes, están entrando por el mismo positivo, el polo positivo. Más 12, es decir, el voltaje en esta resistencia, que sería R por I, 12 por I, ¿no es cierto? Menos 110, eso tiene que ser igual a 0. Ahí tengo la ecuación de la malla. ¿Se dan cuenta que mi única incógnita es la corriente I? Y después con la corriente I procedo a calcular el voltaje que hay entre estos dos puntos. Ya, vamos a resolver acá. Aquí me queda, resolviendo esto, me queda 5I más 20 más 2I más 8, ¿no es cierto? Más 12I igual a 110 voltios. Vamos a agrupar las I. Me queda acá 12 2i, me queda 12 más 2 son 14, más 5, 19, si no me equivoco, ¿ya? Y este 20 más 8 son 28 y pasan para acá restando, es decir, sería 100, ¿no es cierto? Creo, espero no haya problema ahí, ¿no?
repito, 20 más 8, 28, y me queda 110 menos 28, eso es 82. Por lo tanto, la corriente I de esta malla es igual a 82 partido 19 amperes, o si lo quieren dejar en decimales, sería 82 partido 19, ¿no es cierto? Sería aproximadamente 4,315 amperes. Yo voy a trabajar con los decimales. Muy bien. Fíjense que ya tengo la corriente de la malla. Ahora vamos a calcular el voltaje entre estos dos puntos. Aquí, como tengo esta separación, como yo creo el voltaje de acá a acá, es como si yo armara este circuito y yo mido el voltaje entre estos dos puntos. Es como si yo tuviese dos mallitas virtuales. Realmente hay una, pero yo voy a separar de acá hasta acá tengo un recorrido y de acá hasta acá tengo otro recorrido para calcular el VTH. Entonces, fíjense que el voltaje que hay de este punto a este punto, lo voy a hacer por acá, ¿no es cierto? Sería el VTH, va a ser igual a este voltaje, que es 2 por I más 4 más 12 por I. ¿Ya? Vamos a resolver esto. Entonces, ustedes pueden reemplazar aquí directamente y hacen el cálculo y multiplican. Vamos a resolver acá para arreglar esta ecuación. Me queda 2i más 8 más 12i. O lo que es lo mismo, el voltaje de Thevenin es igual a, que sería 12 más 2, aquí me queda 14i más 8. Y ahí reemplazamos. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser, ya, multiplican, esto no es un 0, no se me confunden acá, no se me confunden acá, esto no es un 0, esto es un 1. 12 son 14, ¿ya? Ya, vamos a multiplicar 14 por la corriente, y la corriente eran 82 partido 19, sería 82 partido 19 por 14, ¿no es cierto? Más 8. El voltaje de Thevenin me da 1319 avos voltios, o si lo quieren plantear en decimales, eso es 68,42 voltios. Miren, antes de seguir, si ustedes quieren saber si este resultado está bien, háganlo por este lado del recorrido, entre los puntos A y B. Es decir, este voltaje más el voltaje de acá a acá, que es el V de Thevenin, tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Y despejan el VTH y te apuesto que tiene que dar igual este valor. A lo que me refiero lo voy a copiar acá y después lo voy a borrar, porque deben dar iguales, ¿no? Para una manera de ir comprobando, ¿ya? Entonces, fíjense, me queda acá. Vengo por acá de nuevo. Este voltaje, 5 por, ¿no? 5 por I más 4, si no me equivoco, ¿no? 5 por el voltaje en esta resistencia, que es 5 por I más 4, más el voltaje entre esos dos puntos, que es el VTH, tiene que ser eso, tiene que ser igual a 110. Resuelvan acá y pásenlo para acá y te apuesto que tiene que dar este mismo valor. Es decir, queda, mira, queda la I más 4, que sería 82 dividido 19, más 4 por 5, eso es 790 partido 19. Es decir, me queda, paso esto para acá, este resultado que está acá, esto es 790 partido 19. Si lo quieren hacer en decimales sería 41,57. Por lo tanto, el VTH va a ser igual a 110 menos, ¿no es cierto? Menos 790 partido 19. Si hacemos esa resta, el VTH va a ser igual a 110 menos eso. Fíjense que si hacen esta resta, eso da 1300 dividido 19 voltios, ¿se fijan? Y es una manera de comprobar si el voltaje de Thevenin que hicieron está bien, ¿ya? Fíjense que da igual si yo hago dos recorridos desde el punto A y B, de por acá, o lo hago por acá, el recorrido tiene que ser el mismo valor para calcular el voltaje entre estos dos puntos, ¿no? Muy bien, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora lo que vamos a hacer es
es encontrar la resistencia equivalente entre estos dos puntos, apagando esta fuente y apagando esta fuente. Recuerden que las fuentes de voltaje se dejan en cortocircuito para apagarlas y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto. Ya. Vamos a anotar, vamos a dejar el voltaje acá que me interesa. Vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Ustedes pueden, por supuesto, ir retrocediendo. Vamos a utilizar este espacio. Pueden ir retrocediendo, haciendo sus anotaciones, dejándome sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa, ¿no? Vamos a borrar acá y ahora vamos a encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. Es decir, voy a cortocircuitar la fuente de voltaje y la de corriente la dejo abierta. Entonces me queda acá. Vamos a dibujar. Me queda acá un corto. Aquí me queda la de 5 ohmios. Aquí está, esto queda abierto, por supuesto, porque estamos trabajando, estamos encontrando un equivalente entre esos dos puntos. Acá me queda esta, ¿no es cierto? Y acá me queda esta, ¿ya? Y ahora aquí tengo 5 ohmios, aquí tengo 2 ohmios, aquí tengo 12 ohmios, y aquí me queda la fuente de corriente que la apagamos, queda en circuito abierto, ¿no? Fíjense, para calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces se apagan las fuentes de, de voltaje cortocircuitándolas y las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, ¿ya? Y vamos a calcular qué resistencia se ve entre estos dos puntos A y B, y esa resistencia sería la resistencia RTH, que es la resistencia de Thevenin, ¿ya? Vamos a escribirla bien, que creo que no se ve muy bien, ¿ya? Esa sería la RTH. Muy bien, entonces fíjense que esto está abierto, ¿ah? Por lo tanto, si ustedes se fijan bien, por aquí como no hay corriente, es como si estos dos cables que están acá son dos cables abiertos, no me están afectando en nada, los puedo sacar de ahí, ¿ya? Y aquí me queda un puente. Entonces, ¿cómo quedan ahí? Fíjense que estas dos están en serie. La de 12 y la de 2 están en serie, por lo tanto, vamos a llamarla a esa R, qué sé yo, R1, y sería 2 más 12 igual a 14 ohmios. Si ustedes quieren, pueden dibujar de nuevo el circuito. Voy a borrar por acá, voy a tomarme la molestia de borrar por acá, ¿no es cierto? Total, nos interesa el voltaje de Thevenin, que ya lo tenemos anotadito por ahí, ¿no? Ya, entonces voy a borrar acá y voy a redibujar el circuito de nuevo, ¿no? Entonces fíjense que ahora me queda acá la de 5 ohmios, aquí quedan mis puntos A y B, aquí está el puente que hice de la fuente de voltaje, y aquí me queda esta de 12 ohmios. Entonces miren, ¿cómo quedan estas dos? Esta, si ustedes la dibujan, la pueden dibujar acá, es lo mismo, ¿no? Redibujando el circuito, si yo esto lo borro acá, ¿no es cierto? Redibujando el circuito, esto que está acá, vamos a hacer acá, ¿ya? Esto me queda así, ¿ya? Y aquí tengo mis puntos A y B. Y esta es la resistencia que yo quiero entre estos dos puntos. Esa es la R de Thevenin. Y esta vale 5. ¿Cómo quedan esas dos? Esa es la gran pregunta, ¿ah? ¿Cómo quedan esas dos? Miren, una forma de verlo, pensarán, pueden estar en serie, pensarán algunos, ¿ya? Pero una forma de verlo, que es como los libros también a veces lo explican, es que para hallar la R de Thevenin, entre los puntos A y B, se conecta una fuente de voltaje cualquiera, D, y esa fuente va a suministrar corriente, ¿no es cierto? Y se halla la relación o se encuentra la relación B partido I, y esa sería la resistencia equivalente entre los dos puntos, que sería la resistencia de Thevenin. Es decir, si yo conecto una fuente entre estos dos puntos, me quedaría así. Me quedarían 5 ohmios, ¿ya? Aquí me quedaría la fuente que voy a conectar entre los puntos A y B, y aquí tengo la corriente que suministra, y veo, ahora sí, veo cómo me quedan esas dos resistencias. Fíjense que la corriente que viene para acá y para acá no es la misma, entonces por lo tanto en serie no están, porque cuando esta corriente llega a este punto, una se viene para acá y otra se viene para acá. Pero fíjense que las dos resistencias están conectadas al mismo potencial, tanto como por arriba como por abajo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Y si tienen el mismo voltaje, ¿cómo están conectadas? Asimismo, están conectadas en paralelo. Por lo tanto, la R de Thevenin
La resistencia equivalente entre los puntos A y B es el paralelo de estas dos, es decir, esto no es 12, esto me equivoqué acá. Ven que son los detallitos detrás de hacer estos videos, ya me di cuenta, menos mal. Si alguien lo vio, perfecto, muy bien. Me están siguiendo entonces. Esto es 12 más 2, 14 ohmios. Si alguien lo vio, perfecto. Estamos ready entonces. Entonces sería 5 por 14 dividido 5 más 14. Y esa es la resistencia equivalente de Thevenin, ¿ya? Entonces voy a seguir por acá, voy a tomarme este espacio acá. Entonces la R de Thevenin, ¿no? Como si una línea por acá. Sería entonces 5 por 14, ¿no es cierto? Dividido 5 más 14, ¿ya? Eso me da igual a 70 partido 19 ohmios, o si lo quieren colocar en decimales, aproximadamente eso será igual a 3.68 ohmios, ¿cierto? Ese sería el voltaje, 3.68 ohmios. Entonces, estamos ready entonces, ya tengo el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos, es decir, vamos a reemplazar todo lo que está entre estos dos puntos, es decir, estas dos resistencias, esta fuente, esta que viene por acá y esta otra fuente, lo vamos a reemplazar por un circuito equivalente que va a constar de una fuente de voltaje, que es el voltaje a circuito abierto que calculamos al inicio, que es este, y de una resistencia equivalente entre los puntos A y B, que calculamos recién, que es la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B, vista en este circuito, ¿no? Ya, entonces vamos a reemplazar. Vamos a hacerlo en este espacio. Vamos a borrar acá. Voy a borrar acá, ¿no es cierto? Y voy a dibujar, vamos a anotar este valor acá que lo voy a necesitar. El VTH es igual a 1300 dividido 19 voltios, y vamos a borrar este de arriba, y ahora sí. Entonces vamos a reemplazar lo que estaba entre los puntos A y B, lo vamos a reemplazar por un equivalente de Thevenin. Es decir, el VTH, que es el voltaje a circuito abierto que calculamos, es este valor, y en serie la resistencia de Thevenin, ¿ya? Esta resistencia RTH, y aquí están mis puntos A y B. Es decir, lo que antes teníamos conectado entre los puntos A y B, ¿no es cierto? Todo ese circuito lo reemplazamos por esto. Fíjense que aquí es más fácil que trabajar que, vuelvo para acá, en este circuito original. Obvio, si ustedes quieren hacerlo con todo el circuito y quieren calcular el voltaje acá por mallas, por nodos, como les expliqué cuando lo hice por superposición, si ustedes lo quieren hacer por otro método, ¿se acuerdan que les decía que lo pueden hacer por malla o por nodo? Van a llegar al mismo resultado, y es una manera de aprender. Muy bien, vamos a volver a reconectar mi carga. Mi carga era de 10 ohmios. La volvemos a reconectar y ahora calculamos el voltaje acá, RL igual 10 ohmios, y calculamos el voltaje acá, y les apuesto que tiene que ser igual al que hicimos por el equivalente por el método de superposición. ¿Ya? Ya, muy bien. Aquí podemos aplicar un divisor de voltaje. Miren, fíjense, el voltaje entre estos dos puntos va a ser igual al VTH por la RL, que son 10, dividido la RL más la RTH. Si ustedes reemplazan, ¿no es cierto?, esto acá, 10 y la RTH, eso va a ser igual a ¿cuánto? Si reemplazamos, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, ¿no? Vamos a hacer esta suma primero. Sería 70 partido 19 más 10, ¿no es cierto? Y después dividimos 10 en esa suma y lo multiplico por el VTH, que son 1300 partido 19, eso me da 50 voltios, ¿no es cierto? Esto no es VTH, perdón, esto aquí me equivoqué, esto es V, este es el voltaje V. Me da 50 voltios, y si no me equivoco fue el voltaje que obtuvimos cuando lo hicimos por superposición, cuando abordamos el método del teorema de superposición. ¿Se fijan que da igual? El voltaje en esta resistencia es 50 voltios. Fíjense que es mucho más fácil trabajar acá que trabajar en toda esta cuestión. ¿Ya? Entonces el equivalente de Thevenin es muy útil cuando quiero trabajar con circuitos que son bastante grandes, complejos,
Entonces yo puedo reemplazar una parte del circuito, es decir, si yo quiero el voltaje entre dos puntos A y B en una carga específica, yo puedo reemplazar esos dos puntos A y B, los puedo reemplazar por esto que está acá. Entonces, en este circuito es más fácil trabajar que en un circuito más grande, ¿no? Fíjense que dio 50 voltios y como les dije, si no me equivoco, eso fue el voltaje que obtuvimos cuando lo hicimos por superposición. Los invito a que lo hagan por otro método para que lo comprueben, para que comprueben lo para que aprendan, comprueben su procedimiento, aprendan a desenvolverse con los distintos métodos de solución de circuito, ¿ya? Espero que les haya gustado este video. Hay un caso, miren, antes de finalizar, no se me vayan todavía, antes de finalizar, voy a borrar por acá. Si yo quiero el equivalente de Norton, antes que se me olvide, este es el de Thevenin. Si yo quiero el equivalente de Norton, la I de Norton, ¿cuál sería? La I de Norton va a ser igual a el VTH dividido el RTH, es decir, el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Vamos a dividir. Este es el VTH, es decir, 1300 partido 19. Eso lo vamos a lo vamos a dividir en 70 partido 19. Eso es igual a 137 sieteavos. 137, perdón. 130 sieteavos amper, o si lo quieren colocar con decimales sería aproximadamente 18, ahí no se ve muy bien la coma para que no piensen que es un 1800 y algo. Sería 18,57 amperes, ¿ya? ¿Y cuál sería el R de Norton? El R de Norton va a ser igual al mismo R de Thevenin, que nos dio ¿cuánto? Nos dio 70 partido 19. 70 dividido 19. Entonces armamos el circuito equivalente de Norton, que sería esto que está acá. Ahora conecto en paralelo la R de Norton, que es la misma R de Thevenin, y vuelvo a conectar, mis puntos A y B ahora son estos, y conecto acá mi carga RL, que vale 10 ohmios, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden calcular el voltaje nuevamente acá, y te apuesto que les tiene que dar 50 voltios también, igual como el equivalente de Thevenin. Se los dejo, este sería, vamos a escribir acá, equivalente de Norton, ¿no es cierto? Circuito, por supuesto, ¿no? Circuito equivalente de Norton. Los invito a que ustedes lo hagan aquí en este pequeño circuito y van a ver que van a encontrar el mismo resultado, ¿no? Vamos a revisar de nuevo el cálculo de la corriente. El V de Thevenin sería 1300 partido 19. Eso dividido en la R de Thevenin, que son 70 partido 19, ¿ya? 130 sieteavos, ¿no? 130 partido 7, eso es. Calculen el voltaje acá y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Ahora bien, si lo quieren hacer por el Norton primero y después hallan el de Thevenin, bueno, pues bien, hallen la corriente a cortocircuito, es decir, hagan un cortocircuito entre estos dos puntos y van a calcular la corriente que pasa por ese cortocircuito. Y esa es la I de Norton. Y la R de Norton se calcula de la misma R de Thevenin, ya la tenemos, ¿para qué lo van a calcular? Lo que tienen que calcular es la I de Norton, que se hace a cortocircuito, es decir, haciendo un corto acá, y te apuesto que tiene que ser este valor que recién calculamos, ¿ya? Bastante información, véanlo con calma, retrocedan, hagan sus anotaciones, sus dudas, y cualquier comentario me lo hacen saber en los comentarios, por supuesto, y compartan con todos aquellos que ustedes creen que les puede ser de utilidad este conjunto de videos, ¿ya? Nos vemos en una próxima oportunidad.